Oye, hay una historia bien bizarra de Jaimito el cartero, que cuentan que, si no me equivoco, falleció en el set de grabación, no cuando estaban grabando, pero falleció en uno de los llamados y quien lo encontró fue precisamente Roberto Gómez Bolaños en el set. O sea, el actor El actor, sí, murió. sí, sí, el actor, que Ok. ahorita no recuerdo cómo se llama, de Jaimito el cartero, pero falleció en uno de los llamados y fue precisamente Roberto Gómez Bolaños el ¿Quién que, lo, el que lo, quién lo lo encontró? encontró. Del Canal 8 y ya nos vamos Mm, adentrando al tema del Chavo. Fíjense, la primera emisión en 1971 fue en TIM, en Televisión Independiente de México. México. Y bueno, pues ahí duró 2 años. El Chavo era el nombre del programa. Y como pasaba en Canal 8, pues la gente empezó a decir, bueno, pues hay que ver al Chavo del 8 y el Chavo Sí, del sí, 8 y sí, el Chavo del 8 hasta que pues se apropió del título, del aunque mote. formalmente era El Chavo. ¿Qué sucede? Que Televisa se hace de los derechos del Chavo y se mete. A Televisa casi no le gusta meter su cuchara en guiones y demás. Y se mete ya a la producción del guión, toma parte del mismo y dice. ¡Ey, ey, ey! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miguel, ¿cómo estás? Muy contento. ¿Y tú? También muy contento y pues muy contento de estar una semana más aquí con todos y cada uno de ustedes. Así es, una semana para ustedes. Nosotros una vez más teníamos algunos días, semanas sin vernos, pero ya estamos de vuelta ahora sin barba, Ajá, sí, sin barba, con yo un poco igual un más poquito larga, menos y con el cabello más despeinado, pero pues aquí pero estamos. pues aquí Ujú, estamos sí, sí, muy, sí. muy contentos. Quién sabe cuándo estén viendo esto, pero es una de las cruzazueladas más felices que me ha tocado ver hace unos minutos. Ajá, sí, Entonces, sí, sí. pues contento. Cuéntanos qué pasó. ¿Qué pasó en estos momentos? Pues mi Cruz Azul es famoso ya por tener la fama de que en el último minuto generalmente vamos empatados y nos meten el gol con el que perdemos, pero esta vez estuvo bien hacerlo Lionel Messi en su debut con el Inter de Milán. Entonces feliz por la Cruz Azulera. Muy bien, perfecto. Y pues también como ya es costumbre en Me Tomo la Palabra. Bueno, antes nos presentamos. Muy buenas noches, días, tardes. Aquí les saluda el buen Rups y de este lado. Miguel, Y le damos la bienvenida a este podcast llamado. me tomo la palabra. Y como es clásico también en este podcast, pues cada uno de los episodios estamos tomando alguna bebida. Y en esta ocasión, Miguel, ¿qué estamos tomando? Una riquísima y la alta está bien buena. Licuachela. Una licuachela estamos tomando, muy típico ya de nuestro México. Para quien no la conozca, es una michelada. Aquí lleva clamatitos, lleva salsas negras y servido todo en un bonito vaso de licuadora. Así es. Ujú. Salucita, espero que también ustedes nos puedan acompañar con alguna bebida de su preferencia. Recuerden, todo con medida y nada con exceso. Es correcto. Perfecto. Muy bien, y Miguel, este programa me da mucho gusto porque este programa lo vamos a grabar sin querer queriendo. Así es. Ujú. Ojalá que no se nos chispotee tanto. Sí, ahora sí que síganos los buenos y escuche este podcast. Así es, teníamos ya un capítulo de antecedente en donde comentábamos que quizá nos diera para abrir todavía más espacio hacia Chespirito, hacia el Chavo del Ocho Ujú. y todo lo que hay alrededor. Y bueno, pues enos aquí, Sí, y aquí estamos, por fin, estamos grabando ese tan esperado capítulo de Chespirito de El Chavo del 8. que recientemente ha despertado polémica, ya décadas después de su surgimiento, y también estaremos comentando ya desde una mirada más actual, pues por qué y cómo se desata esa polémica y también por qué y cómo no es que en esos tiempos eran vistas de manera negativa como lo son ahora algunas cosas, ¿no? Sí, obviamente todo, dice que por ahí todo lo debemos de juzgar a través del tiempo y el tiempo siempre pone las cosas en su lugar, pero el día de hoy estaremos analizando a Chespirito, a Roberto Gómez Bolaños, su vida profesional, pero también un poquito nos adentraremos en su vida personal. Su vida personal, su vida actoral y algunos conflictos tanto con los personajes como con las personas que formaban parte del elenco,
por reclamo de derechos de Sí, sí, personaje sí. y conflicto de intereses. Ujú. Y regularmente nos hacen mucho la mención de que alargamos mucho los intros y que nos aventamos 20 minutos de intro y después entramos al tema. ¿Te parece si en esta ocasión hacemos caso a los consejos que nos damos y Hoy nos entramos en materia? tardamos 18 minutos nada más. Hoy vamos a ver el partido que sigue y después Y comenzamos. después, no, de una, empezamos, Muy sin bien, más. adelante, vamos a darle un traguito para agarrar valor e iniciar. Oye, ¿te parece si iniciamos un poquito, para quien no conozca a Roberto Gómez Bolaños, iniciamos un poquito con su biografía? Adelante. Muy bien, obviamente por aquí tenemos a mi buena amiga Tablet que me va a ayudar en hacerles o compartirles esta información. Dice que Roberto Gómez Bolaños, hijo de Francisco Gómez y El Zapato, no, no es cierto, y El Brosa. Sacacho, y El Zapito, Bolaños Cacho, también está viendo un chiste, no lo voy a hacer en este momento. Nació un 21 de febrero en la Ciudad de México. Escritor, publicista, dibujante, compositor de música y letra de canciones populares, actor, director, productor y padre de, fíjate nada más, de 6 hijos. No perdió el tiempo, además de todas las profesiones que tenía, también era bueno para eso del procrear. Así es, son 6 hijos. Estamos hablando ahorita de ya el cual de Roberto Gómez Bolaños. O sea, ¿Correcto? que Sí. tuvo 6 hijos y Graciela Fernández fue la madre de todos ellos, ¿no? A veces no tenemos muy en cuenta y se le asocia a Florinda Mesa, que Como fue si su fuera. pareja, Ujú. como si fuera, pero no. Los 6 hijos fue Sí. con esta señorita Sí, Fernández. a veces se piensa que doña Florinda, y Florinda Ujú. Mesa fue su pareja de toda la vida, pero no, No, duró 20 años. Sí, Duró y 20 con años. Florinda Mesa no tuvo ningún hijo. No, No, o no, sea, no. fue ya la relación Ujú. poslaboral o durante, pero a partir de los personajes y los 6 hijos lo tuvo con Fernández y bueno, toda la polémica que también ha desatado recientemente los hijos con Florinda, precisamente porque no hay un núcleo directo. Sí, 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 perfecto. Su inicio fue como creativo y redactor en una agencia publicitaria llamada Darcy, y fue tanta su popularidad e ingenio que cuando tenía, fíjate nada más esto, solamente 22 años, entre 1960 y 1965, 2 programas se disputaban el primero y el segundo lugar de audiencia en la televisión mexicana. Y ambos, curiosamente, los escribía Roberto Gómez Bolaños, que se trataba de El estudio de Pedro Vargas y Cómicos y Canciones. Que empezó ahí su reputación como un buen redactor, Sí, sí, además sí. del periodismo que posteriormente le iba a dar el mote, ¿no? Y la asociación con Shakespeare. Cuéntanos, Eh, cuéntanos de dónde viene el origen de pues Chespirito. justamente no nada más se dedicaba a la redacción de estas 2 columnas, sino que pues gustaba de meterse al tema novelesco, a la literatura, y tenía buena redacción según los que lo conocen y bien saben. Y entonces pues le decían, bueno, pues tú eres como un mini Shakespeare y lo comparaban con este autor. Y ahí el Shakespeareito, y ya luego se mexicanizó, y fue el Chespirito. Chespirito, que la letra Che lo acompañó todo el tiempo, En ¿no? todos sus personajes, en el chanfle, la chilindrina, el Mm. doctor Chapa, todos sus personajes empiezan con la letra Che, porque además es un sello muy mexicano que si de algo se encargó Roberto Gómez Bolaños es justamente de posicionar al país y a la cultura en cada uno de sus personajes y de sus obras. Sí, ahorita comentabas que se metió de redactor, se metió de guionista. Yo creo que también se metió de doctor Chapatín un rato, ¿no? De Sí, sí, sí. 200, sí, De docente sí, también, de con el docente, sí. profesor Girafales también, Ujú. fue bastante multifacético Sí, el buen bastante versátil, Chespirito. sí, se metía Sí. de todo. Ujú. Perfecto. Fíjate que un dato curioso que pocos seguidores de Roberto Bolaños saben de la estrecha relación que tuvo con otro de los grandes comediantes de la época, don Germán Enaine Capulina, conocido artísticamente como Capulina, ya que también fue guionista de muchas de las películas de Capulina. Ujú. Regularmente lo conocemos como actor, como el Chavo del Ocho, pero detrás de ello también tuvo una larga carrera como escritor, guionista, y muchas de las películas de Viruta y Capulina están escritas por Roberto Gómez Bolaños.
Está. Y bueno, sí, ya si podemos hacer la comparación en los guiones, por supuesto que encontraremos la similitud de muchos de los chistes base. Creo que Roberto Gómez Bolaños, como muchos dedicados a la escritura del guión, tienen una base estilística y esa base estilística es muy visible en sus personajes, tanto interpretados por él como interpretados por alguna otra persona, pero escritos en su autoría. Sí, totalmente. Fíjese que en el año de 1969, obviamente Chespirito ya era un cotizado guionista e incluso tenía un espacio en el Canal 8 y el Canal 8 tiene una gran relación con uno de sus grandes personajes que se los vamos a contar en un momentito. Tenía un espacio en el Canal 8 de televisión llamada Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde los personajes leían supuestas cartas enviadas por el público y contestaban con bromas y alusiones del momento. Era la famosa TIM, el Canal 8 era la Ujú. televisión independiente de México, y bueno, creo que no hay que ser bastante sesudos para saber que ahí hay una muy buena relación estrecha con el personaje, yo creo que sí el más icónico, que estaremos hablando muy a profundidad de él, que fue el Sí. Chavo del Ocho. ¿Sabes cómo surgió el Chavo del Ocho? Es uno de los personajes, si no es que el personaje más popular que tuvo Roberto Gómez Bolaños, pero curiosamente no fue el primero ni fue el segundo personaje que nació. El segundo personaje, digamos que hoy en día mantiene con mucha fama o de los más afamados, es el Chapulín Chapulín. Colorado. Pero antes, por azares del destino, estaba el sketch de los chifladitos. ¿Te acuerdas del sketch de los Sí, por chifladitos? supuesto, de que Ujú. estamos locos, Lucas. Exactamente, Y la gente Chaparrón sigue Bonaparte. diciendo que tú y yo Ajá. estamos locos. No Ujú, hagas caso, Lucas. Lo ujú. mismo decían de mí, sí, 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 que sí, sí. decían, ¿no? Lo mismo decían de mi tío, Ujú. solamente porque comía, y decía una cosa Croquetas de bien, perro. sí, decía una cosa muy, muy, muy estrafalaria. Curiosamente, el Chavo del Ocho surgió porque cuando iban a grabar un sketch de los chifladitos, uno de los personajes era Roberto Gómez Bolaños y el otro de los personajes era mi tocayo Rubén Aguirre. Que Rubén es el Aguirre, que personificó al profesor Girafales. que también personificaba al Ujú. profesor Girafales. Sucedió un dato muy curioso, precisamente Rubén Aguirre fue contratado por el Canal 2 o el Canal de las Estrellas y no pudo grabar el capítulo o el sketch de los chifladitos y entonces Roberto Gómez Bolaños decidió utilizar material que tenían guardado ahí de esto no nos En sirve el por el stock. momento, sí, en el stock y era precisamente un sketch de un niño pobre que estaba en el parque queriendo comprar un globo. Y ese niño era el Chavo. Y la construcción del personaje ya después en un libro, como si fueran las memorias que el mismo Roberto publica, ya nos da un contexto como poco infantil. Estuvimos comentando algunas No, frases infantil textuales. nada. Este, no sé si se le antojaba ligero en ese momento decir, bueno, pues describo, porque está escrito en primera persona, creo que ahí tiene una palomita hablando de reacción y de guionismo con criterios literarios, porque escribir en primera persona no es cosa sencilla, pero escribiendo desde la voz de un niño y lo que te encuentras en ese libro es así como que, ok, Sí, sí, sí. Definitivamente es un libro de su tiempo, porque me dio curiosidad, lo empezamos a leer precisamente ahora que nos estábamos documentando, investigando de esta parte, pero tengo aquí algunas anotaciones que lo estaba leyendo y decía, madres, esto realmente era una lectura de aquel entonces, podría ser la visión de un niño y es realmente una escritura que no quiero quemar ahorita la situación, quédese porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se me hace bastante bizarra la forma en que Roberto Gómez Bolaños interpretaba la voz del Chavo en este libro. sí, y conserva su estilo, pero ya dándole un giro que a la luz de hoy, como bien lo comentas, pues ya se lee tenebroso. No sé, porque no vivía yo en esa época y no tengo tan a flor de piel más que rastros históricos, pero definitivamente sí se sale totalmente de la línea de lo que nos tenía acostumbrado con personajes inocentes o medio sosos, ¿no? Como el Chapulín Colorado, adula a la vulnerabilidad del héroe y es justamente lo que lo hace héroe, ¿no? No es este omnipotente que todo Sí, lo sí, sí. puede y nunca se vence, al contrario, su Y debilidad es lo que lo hace el héroe, ¿no? de hecho, él comentaba en uno de sus libros autobiográficos que precisamente el personaje con el que más se representaba
era precisamente el Chapulín Colorado. Roberto Gómez Bolaños era un hombre bastante menudito, bastante chaparrito. Medía únicamente 1,60 m y comentaba que durante toda su infancia sufrió bastante bullying. De hecho, él se metió a practicar boxeo precisamente por esta situación de que lo acosaban o le hacían bullying, y para pues, tener un poquito de cómo defenderse, se metió a practicar boxeo. Y hay algunos elementos que él también en entrevistas o en relatos necesitaba como ciertos contrastes que quizá la gente no conocía, pero uno de los primeros personajes de Los Chifladitos también anunciaba el contraste que tenía que ver entre la altura de Rubén Aguirre y él. O sea, Sí. también eran simbolismos que a él le tocó vivir, y pues ahí ya hacía referencia de esto que comentas. Sí, justo el ferrocarril parado, ¿no? Así es, sí, el profesor El Longaniza. profesor Me Longaniza. agarras despistado. De hecho, otro dato, si gustas, Ok, fíjate a que ver. el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho fueron los responsables de abrir. ¿Qué está pasando ahí con la mascota del vecino? El Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho fueron los responsables de abrir las puertas del mercado internacional a la televisión mexicana. Y fíjate nada más, para el año de 1973, ambos programas se transmitían en casi toda Latinoamérica Unida, y su popularidad los colocó en primer lugar de rating. Y para el año de 1975, los niveles de audiencia de la serie de Chespirito oscilaban entre los 55 y los 60 puntos de rating. Un chingo, pues. Demasiado. Y además, el capitalismo, a comparación de ahorita, pues no había crecido tan abruptamente. Sí. Y en los primeros 10 años de transmisión, únicamente, módicamente y modestamente recaudó $1,700 millones. Ok. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. O sea, estamos hablando de $1,700 millones en los años 70, insisto, donde el capitalismo todavía no tenía tantos medios de difusión, tantos medios de representación, de difusión. Eso también creó polémica, por ejemplo, cómo ibas a países con ciertas dictaduras y cómo eras bienvenido. Bueno, pues porque eran los medios que había, no podías decir, bueno, pues ahorita me meto a plataformas como las hay ahorita, y también de esa polémica estaremos versando, pero es un dineral lo que De hizo. esas visitas a Chile, Chile. que por ahí el estandopero, Carlos Vallarta Carlos Vallarta hace hizo alusión, ¿no? Sí. claro, pues su comedia es comedia slash crítica social y política, y de su postura a veces radical y no siempre tan fundada, pero pues hace crítica de Pinochet y de la dictadura, ¿no? Sí es, damas y caballeros, pero está bien, porque digo, al final todas las voces deben de ser escuchadas. Claro. Y es válido, ¿no? Es válido todos los puntos de vista, y creo que Carlos Vallarta abrió un punto. Lo importante sería que también cada uno de ustedes pues pueda tomar este análisis, y no nos quedemos únicamente con una o dos opiniones, porque pues, la comedia al final del día tiene una misión. La comedia tiene la misión de entretener, y no cualquier persona logra entretener y sacar una sonrisa. Porque a veces me pregunto, ¿por qué en México y en muchos otros países, por qué hay por qué hay tan pocos cómicos? Porque realmente en México, al ser un país con tanta picardía, realmente hay pocos cómicos. ¿Cuántos Cantinflas se han repetido? ¿Cuántos Chavos o Roberto Gómez Bolaños? ¿Cuántos Capulinas? Realmente no tenemos demasiados cómicos en México. Y yo siempre he comentado que hacer reír es una misión titánica. Es más fácil hacer llorar que hacer reír. Cierto, cierto. Y en toda esta, no fue una década, yo creo que fue una época dorada en México, que creo que Televisa supo aprovechar bastante bien antes que cualquier otra televisora, pero De la pues onda. ahí recordaremos a los Polivoces, por ejemplo, o Ay, sea, madre. ahí madre, Sí, sí, ¿no? sí. O ay, ¿cómo se llamaba esta serie que seguramente ustedes amigos recordarán? Decía, qué bonita familia. Sí, 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 sí. Ahorita me acuerdo. Bueno, De ya sé. Pompín Iglesias, de Pompín Exactamente, Iglesias, sí, sí, sí. Pompín No recuerdo el Iglesias, nombre, pero era Pompín. pero Sí, sí, sí. fue toda una camada actoral en donde estaba bastante bien equilibrada la parte inocente de la comedia, y ya poco a poco la época va avanzando, y si nosotros, a la luz de la actualidad, intentamos juzgar cuestiones que atendían a otra época, pues
claramente podríamos caer en reduccionismos, en generalizaciones o en cuestiones que estaban fuera de época y que en ese entonces pues era lo que había o lo que se necesitaba, Sí, sí, sí. similar a lo que comentábamos, y si no lo han visto vayan a ver el capítulo anterior de todo lo que tiene que ver con racismo Ujú. en Disney y bueno, tampoco somos ajenos a ello aquí en México. Sí, y precisamente, ¿no? Platicábamos del capítulo anterior, que está al aire ahorita que estamos grabando, es precisamente el de racismo de Disney, pero cuando nos vean, el anterior va a ser el de asesinos seriales, parte 2. Parte 2 en México, Sí, sí, sí. asesinos mexicanos. Entonces se me fue la onda. ¿Qué les iba a comentar? No me acuerdo. Bueno, pero de lo Pero, que se acuerda Rubén, él comentaba esto del Canal 8 y ya nos vamos mm, adentrando al tema del Chavo. Fíjense, la primera emisión en 1971 fue en TIM, en Televisión Independiente de México. México, y bueno, pues ahí duró 2 años. El Chavo era el nombre del programa. Y como pasaba en Canal 8, pues la gente empezó a decir, bueno, pues hay que ver al Chavo del 8 y el Chavo Sí, del sí, 8 y el sí. Chavo del 8, hasta que pues se apropió del título, Del aunque mote. formalmente era el Chavo. ¿Qué sucede? Que Televisa se hace de los derechos del Chavo y se mete. A Televisa casi no le gusta meter su cuchara en guiones y demás. Y se mete ya a la producción del guión, toma parte del mismo y dice, pues no le podemos estar haciendo alusión a la competencia o a otra Ujú. televisora. Y dentro de la argumentación dicen, y de ahí que ya se llame El Chavo del Ocho porque se supone que vivía en el número 8 de 8, la, en el de la departamento 8. vecindad. Ujú. Que muchos dicen, el 8 era el barril. No, según este guión televisivo, el número 8 estaba en un tercer patio. Ujú. Recordarán que la escena del primer patio es donde generalmente se grababa todo, o sea, el primer set. El patio de atrás Había un era donde segundo estaba patio donde había la una fuente, fuente, una fuente. donde hay este capítulo donde don Ramón le enseña a tocar la guitarra, que Aquí le dice, a mí me gusta tocar viejas, y cómo que viejas, canciones, y que él, profesor llegaba Girafales, Kiko, ¿no? También. sí, aquí lo enseña el profesor Girafales, Mami, dice que me y, gusta y- tocar viejas. con doña Florinda, y en esta ocasión de quiero Sí, sí, ver sí. otra Y vez. el gag de ese capítulo es de, no mami, a mí ni me gustan las Sí, viejas, ¿no? se queda así como, Como, ¿por qué no? ¡ay, tesoro! Y don Ramón, sí, Es pues más, sí, ya estás, creo que nunca me me van a van a gustar, gustar, dice. exactamente. Sí, sí. En ese capítulo, pues ahí casi todo se da en el segundo patio de la enseñanza de don Ramón al chavo. Y se asume en el guión El mito. que hay un tercer patio de una señora ya un tanto viejita y que ahí es donde se situaba el número 8 Así es. de la vecindad. Recordemos que la vecindad del Chavo, para los que no lo recuerdan, no les tocó verlo, o los que nos escuchan en otros países, está basado, filmado o representan lo que es una vecindad de lo que antes era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y recordemos que también las vecindades antiguas llegaban a tener hasta 5 patios. Y por ahí la maldita vecindad y los hijos del El quinto quinto patio patio, hacían exacto. alusión a que efectivamente estas vecindades pudieran tener bastantes patios, bueno, 5 patios, y también parte del mito les decía que el quinto patio era el más peligroso de todos porque quedaba hasta el fondo, Hasta hasta el el fondo, final así es. de la vecindad, ¿no? Y una representación bastante fiel, yo creo que es uno de los grandes atinos que tuvo la casa productora y la televisión mexicana, porque representaba realmente no nada más al México que se vivía en esa época, sino a los estereotipos. O sea, tú veías a Doña Florinda y veías a muchas Doña Florindas respecto al estereotipo en la sociedad mexicana, a muchos profesores girafales, a Ujú. muchos yo creo que uno de los íconos más fieles que a la fecha podría seguir vigente respecto a estos estereotipos sería la figura de Don Ramón, que en lo particular para mí era el actor más completo junto con Angelina Fernández. El personaje. Don Sí, Ramón era toda el esa programa. familia, toda Bueno, esa sí, familia. hablando O sea, los de la Valdés. estirpe de los Valdés, comenzando por Tintán, que yo Tintán está un gran debate entre quién fue el mejor cómico o ha sido el mejor comediante cómico de nuestro país, y la terna está entre Cantinflas y Tintán, no hay más. Y curiosamente ahorita te me comentas quién es tu personaje favorito. Yo creo que como cómico, Cantinflas. Me Sí, gusta mucho, mucho el cómo se desenvolvía. Pero como artista,
Tintán bailaba, cantaba y actuaba, y tenía con la gente. Ujú. Artísticamente creo que Tintán era más completo, pero Cantinflas reflejaba de mejor forma el México de su momento, ¿no? Entonces, aparte de la comicidad, me gustan más las películas de Cantinflas, pero debo de reconocer que considero que Tintán fue más completo. Sí, más completo y más versátil. Sí, Creo que se podía salir de un esquema y no lo sabemos tanto en Cantinflas, porque a Cantinflas lo que le funcionó lo reprodujo y le siguió funcionando, cosa no tan sencilla. Hay actores que les funciona una, dos, tres, pero cansan. Me voy a salir un poquito de línea, pero por ejemplo, Adam Sandler o Nicolas Cage, sí, sí, dices, sí. ¡ay! Es más de Es lo mismo, Nicolas Cage en todas las o sea, películas de es Nicolas Nicolas Cage en Cage. todo lo que es, o Adam Sandler así como, ay, pues, ¿qué me ofreces de nuevo? Creo que Cantinflas hace maestría de un bien logrado estilo y hizo quién sabe cuántas Sí. películas y le siguió funcionando. Es un gran latino y coincido contigo. Si me tuviese que quedar con uno, creo que también sería con Cantinflas, pese a la versatilidad que tuviera bueno, todos los Valdés creo, ¿no? Ujú. Pero el genio y la humildad de Cantinflas en sus personajes, porque a veces les tocaba así de posiciones sociales desfavorecidas y a veces de otro tipo de personajes, pero siempre logró llegar hasta la RAE, hasta llegar a posicionar el verbo cantinflar. Ujú. Y alguna vez dijo Chaplin, Cantinflas es el mejor comediante que existe en la Tierra. Sí, sí, sí. Y dejaron mucha estirpe, recordando a otros de los hermanos Valdés. Obviamente ya tenemos a Rondamón, diría el Chavito del Ocho, a Germán Valdés Tintán y el Loco A Loco Valdés, ¿no? Valdés. Que también fue un ícono. Él fue más de esta parte de programas de televisión. Un poquito, Tintán fue mucho de películas, pero creo que el Loco Valdés fue también de los grandes pilares de Televisa. A ese vato se lo comió el personaje, ese güey sí estaba loco. O Sí, sea, sí, sí. le pasó como lo que era el Quijote, o sea, leyó tanto de su personaje que se volvió loco y hasta hace no mucho ya en paz descanse obviamente, pero tenía puestas en los clásicos Chivas América, porque él era fiel americanista, Sí, sí, ¿cierto? sí. Y con ¿cómo se llama? Como dice el dicho, Corona, Jesús Corona. Corona, Ujú. pues sí, ya era de ley que hacer Que apostaba, ¿no? sus apuestas, pero sí estaba bien, bien timbrado el vato. Sí. Ahora sí podemos decir que el Loco Valdés en paz descanse. Era un Ujú, chiste ujú, que ujú. él bastante contaba, Que ¿no? lo Que hacía. decía, en paz descansa. Sí. Sí, bastante, bastante. Sí, claro. Nam, nam, nam. Entonces, pues fue de toda esta parte de Don Ramón, sin lugar a dudas. Yo opino que los mejores personajes está entre Don Ramón. Sí. En la vecindad del Chavo, o sea, en el Chavo del Ocho, yo creo que el personaje más completo respecto a una actividad histriónica probablemente sea Don Ramón, pero en lo particular, quien más me daba risa porque era una cuestión muy genuina, no sé si del personaje o de Carlos, era Kiko. Ujú. O sea, si lo ponía en una balanza, era mucho más cómico desde mi punto de vista Carlos Villagrán que Roberto, y ese fue un punto de inflexión en todos los celos y vanidad Sí. que hubo, ¿no? De hecho, si podemos entrar ya en materia del comienzo del fin de lo que fue El Chavo del Ocho, precisamente fue la salida de Carlos Carlos Villagrán. Villagrán, en el 78. Así es, que decidió abandonar el programa precisamente por comenta la mala lenguas. Y Carlos Villagrán lo ha repetido en muchísimas entrevistas de que precisamente salió del programa por los celos que tenía Chespirito, porque comenta que cuando salían de gira iban a algún país o al interior de la Él se República. robaba las entrevistas, las Ujú. cámaras, ¿no? Que todo el mundo quería saber de Kiko, y de tal manera que el chavo fue comenzando a perder como que esta popularidad. Y fue bastante curioso porque el último programa que grabó Carlos Villagrán, ¿te acuerdas cuál es? No. No, un programa que lo graban en Acapulco, que se van Ah, de, cuando se van a Acapulco, que se ese van fue de la vacaciones, última, ese ok. fue, ese fue. No recuerdo si fue el último de Carlos Villagrán o el de Don Ramón, si no me equivoco fue el último de Kiko, o se van de vacaciones a Acapulco, después de ya no vuelve a aparecer. Salir. Ujú. Sí, que de hecho ahí se hace como una especie de cierre, estar en la playa, en una fogata, y hay una canción que
pues algunos fans pensaban que ahí era el fin del Chavo del Ocho. Me imagino que ya dentro de los problemas internos ya se anunciaba Se veía la venir. salida de Carlos Villagrán, que por los derechos del personaje le tuvo que cambiar el nombre. Sí, Fonéticamente se quedó Kiko, pero le cambia la Q por la K acá. y lo hace Kiko y se va a Sudamérica. Se va a Sudamérica en donde tiene un programa que se llamó justamente el show de Kiko. Y no sé, pero no sé si igual o más, pero en Sudamérica el Chavo del Ocho marcó una época, insisto, no sé si tan fuerte como aquí en México, pero fue parte fundamental de la cultura Sí. sudamericana. Hay un paréntesis. Ahorita hablamos precisamente de esta polémica de quién tiene el derecho de los personajes, porque pasó algo muy similar con la Chilindrina. Sí. Pero hablando de esta parte de la popularidad del Chavo del Ocho, de todos los personajes en toda Sudamérica Unida, Neymar es fanático a morir del Chavo del Ocho, paréntesis, de Kiko. Y no sé, igual y me equivoco, porque no tengo el dato certero, pero me parece que uno de los tatuajes de Neymar tiene que ver con el Chavo del Ocho. Ahorita que lo comentas, porque esto no era parte de la documentación, Ujú. pero si no me equivoco, hay ese tipo de apariciones y nada más aprovechando ya que sacaste el dato, así como, ¿sabías qué? No sé si han visto a los que les gusten el anime, un anime que se llama One Punch Man. Sí, sí, Bueno, sí. en One Punch Man hay un personaje, ya no basado porque es tal cual, el Chapulín El Colorado. Chapulín, sí, Ujú. que trae su, Trae todo, trae todo, sí, sí, sí. absolutamente todo. Y ¿sabías que dos? Igualmente, Matt Groening, creador de Los Simpson, también es un recalcitrante, aficionado fanático de Roberto Gómez Bolaños y también tiene a su propio, Chapulín Colorado y es el hombre abejorro, ¿no? Exactamente. Ay, 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 Ujú. mis antenitas. Sí, Está está basado basado en el en el Chapulín. Chapulín. Ujú. Entonces, traspasó fronteras definitivamente. Entonces, sí fue un escritor, guionista y actor que en su momento fue un parteaguas. Hoy en día no podremos decir si es bueno, si no es bueno, porque a la luz del tiempo todo cambia, pero sin lugar a dudas, en su momento supo cómo hacer las cosas y se mantuvo. Porque estuvo al aire, no me acuerdo si 25 o 30 años, en Televisa, que digo, tampoco estuvieron tantas, opciones que ver, pero quisiera ver que alguien se mantuviera vigente durante pues, todo este tiempo. Y una gama de personajes cada vez más amplia. Y ya si nos salimos del contexto del Chavo del Ocho, yo tendría que reafirmar mi postura en que creo que el actor más completo era Ramón Valdés y Angelines Fernández, que Ujú. Angelines Fernández, ya fuera de la comedia, era magistral. Es una primera actriz española, ella, Ujú. por si no lo sabían, ella es madrileña. ¿Y cómo llega a México en el 47? Porque ella fue parte de la revolución contra Franco, contra el Sí, régimen fue franquista. guerrillera. Exacto, fue revolucionaria, fue guerrillera, una gran mujer a la cual yo admiro bastante, y llega a México y es donde ya Sí. empieza a hacer su carrera actoral, pero fuera de la comedia y dentro también de la misma, una gran actriz y la personificación de personajes que nada tenían que ver con, pues con esta línea marcada de la vecindad. Yo creo que Ramón Valdés también, ¿no? Por ejemplo, Carlos Villagrán como que perdía punch en algunos personajes ya Mm. fuera del esquema De de Kiko. la vecindad, fuera de Kiko. Roberto Gómez Bolaños, digo, sí, mantenía como ese margen, pero yo creo que quien manejaba más el tema del histrionismo era Ramón Sí, sí, Valdés. sí. Carlos Villagrán, como Kiko, era el número uno, se Sí, lo llevaba, sí era la vida de la vecindad. pero fuera de ese personaje, recuerdo muy pocos, recuerdo uno que hacía de mafioso, que te Ujú. hacía parodia de Scarface, de cara cortada, Sí. este, mm, Donde era investigador Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Era un como detective, ok, era no ese no lo recuerdo. personaje, no recuerdo cómo, era un periodista, Mm, está el doctor Chapatín, está Era no me Chabón, acuerdo quién era, Chambón, una madre algo así, así, sí, todo algo que empezaba empezaba con con Che, Che. sí, sí, tenía que empezar con Che, pero sí eran personajes secundarios y quizá tenía su protagonista, por ejemplo, el Chompiras, cuando él era Edgar Vivar, ¿no? Era el Botija, El Botija el era su Chompiras era coprotagonista, él y su... ujú. o por ejemplo,
en los que comentábamos de los chifladitos, pues era Rubén Rubén Aguirre. Aguirre, pero sí, ahí ya pasaban a segundo plano. Y quien, a pesar de estar en una situación de coprotagonista, creo que Ramón Valdés lograba diferenciarse de Don Ramón, Sí, no así los otros. perfectamente. Y hay dos grandes polémicas precisamente que hoy se pueden dar en los programas de El Chavo del Ocho. Uno de ellos fue el tema del registro o de la propiedad de los personajes. Hubo dos personas que en particular entraron en demandas judiciales por el nombre de los personajes. Uno de ellos fue precisamente Carlos Villagrán como Kiko y Y la María otra fue Antonieta. de las Nieves como la Chilindrina. Pregunta, y esto sí lo quiero poner a debate, igualmente cada uno de ustedes que esté por allá, por favor, coméntenos qué opinan de este caso. Pregunta, ¿quién debe de tener o quién deben de pertenecer el registro, los derechos del personaje? ¿A quien lo crea, lo escribe, lo produce, lo dirige o a quien lo interpreta? Magistralmente, sí. ¿Le pusieron su toque? Sí. ¿Crearon el llanto? ¿Crearon la forma de interpretar? Sí. Pero ¿a quién debe de pertenecer el personaje? ¿A quien los crea o a quien los interpreta? Yo tendría dos respuestas. Una, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito legal, porque ahí ya hay un código que respondería a tu pregunta. Y dos, desde la parte ética, desde la parte axiológica, ¿no? Que ya tiene que ver más con merecimiento que con un título de propiedad intelectual. Y también tendrá que ver el desarrollo del personaje, que tanto fue escrito desde el guión y que tanto fue creado desde la personificación, en este caso de María Antonieta de las Nieves y de Carlos Villagrán, desde el punto de vista jurídico del cual no soy experto, pero me imagino que si la patente tiene los derechos desde Roberto Gómez Bolaños, pues le pertenecerían a él los derechos de los personajes que él registraba desde un punto de vista no nada más ético, sino ya más en la línea quizá moral, porque se supone que eran amigos y que eran Sí, eran muy, familia, muy allegados, eran familia, pues yo creo eran que ahí ya compis. tendría que haber una suerte de merecimiento después de tantos años de darle vida no nada más al personaje, sino a tu proyecto. Sí, Entonces ahí ya se abren dos líneas que estoy de acuerdo. ¿Qué opinan ustedes? ¿A quién le pertenecería el derecho, quizá desde la parte jurídica, pero también quién merece tener los derechos y los beneficios económicos y de reconocimiento de estos dos personajes? Sobre todo creo que de Kiko tiene más polémica, pues por el impulso que tuvo y que sí. empezó a comerse a... O sea, llegó un momento en que el chavo estaba a la sombra de Kiko. Mm, O sea, un capítulo lo podrías disfrutar sin el chavo, pero no sin Kiko. sí. Y porque precisamente era la contraparte, ¿no? Porque sabes que cuando Kiko iba a aparecer, iba a hacer algo. El chavo tenía más tiempo en pantalla, tenía las relaciones en teoría. Creo que era el personaje que daba la moraleja. O sea, que te decía a través de un mensaje, perdona, sé bueno, no sé qué tanto se romantizaba la miseria, pero ahí iba, ¿no? Pero Kiko desde su parte genuina no le interesaba mucho dar un mensaje moral, ni mucho menos, sino No, no, no. él era pues él y dentro de su, no sé, de su tontería, creo que daba más gracia. Sí, precisamente, ¿no? Regularmente los patiños o estos segundos, pues llegan a ser alguna comicidad o alguna acción para que el protagonista dé el remate y que ese Exacto. remate sea el que da risa. Aquí creo que funcionaba al revés. La intención sí era que quien diera el remate o causaba la risa era el chavo, pero cuando tú veías que parecía Kiko, decías, algo va a ser, ¿no? Y cuando veías que el chavo del 8 estaba jugando con una pelota pequeñita, se iba Kiko y aparecía con una pelota Ujú, gigante, ujú. te soltaba la carcajada. Entonces, definitivamente se llevaba todos los reflectores y creo que sí, Carlos Villagrán Kiko se comió al chavo del 8 como personaje. Sí, y la gente era lo que esperaba ver, lo que aplaudía, y no nada más la gente, sino también la prensa y los puntos de rating iban cada vez más orientados a Kiko, que es donde ya no le empezó a aparecer a Roberto Gómez Bolaños, y hubo un primer intento como de restar esta situación, metiéndole más contenido a otro tipo de personajes, pero la gente y No, lo no, que el no. rating demandaba era el Chavo del Ocho
con Kiko dentro de este protagonismo en la comedia Sí, que manejaban. yo recuerdo que cuando estaba el programa Chespirito, que era uno de los programas donde aparecía el Chapulín Colorado y el Chavo, no me gustaba cuando aparecían los caquitos, porque eso era indicio que no iba a aparecer el Chavo del Ocho. Ya cuando Roberto Gómez Bolaños decidió no seguir interpretando al Chavo del Ocho por temas de edad, de repente iniciaba el programa, iniciaban los caquitos, y yo simple y sencillamente decía, yo no quiero ver este programa. Ujú. ¿Sí? El Chavo del Ocho era arrasado. Sí, sí, fue de su término que además fue a principios de los 90 más o menos, cuando ya estaban tan tensas las cuestiones en el set. El último capítulo del Chavo del Ocho, ¿sabes cuánto duró? 5 segundos. Fue una pantalla negra con una música melancólica, dando a entender que ya las cosas estaban tan desarticuladas a nivel de armonía entre las personas y que ya el negocio se había comido a la intención que fecundó el proyecto. Ese fue el último capítulo, una pantalla negra con música melancólica, 5 segundos y se acabó. Y la frase de váyanse todos a la V. Así es, sí, así es como acaba el Chavo del Ocho. Ok. Ahora, regresando a este tema de los derechos de los personajes. Oye, ¿no es muy hojaldra de Carlos Villagrán y de María Antonieta pelear por los derechos del personaje, sabiendo fue Carlos Villagrán, Roberto Gómez Bolaños quien creó los personajes y los escribió? Híjole, no sé. Yo creo que no. Tú los puedes escribir, pero alguien que te los interprete y que hasta ese momento le haya dado tanta, tanta vida al proyecto, yo creo que estaban en su derecho de exigir. Ahora, no sé qué tanto la avaricia económica les haya ganado Oro. a ambos, porque vamos a poner otros ejemplos. Quizá Carlos Villagrán hubiese tenido mayor protagonismo y esto es a criterio propio. Pero ¿por qué no sucedió lo mismo con el señor Barriga? ¿Por qué no sucedió lo mismo o sea, ¿por qué no sucedió lo mismo con otros personajes que tenían quizá no el mismo alcance, pero sí la misma posibilidad de exigir? Creo que por un tema de avaricia. No vendían, Probablemente no vendían tanto. el asunto ahí con Carlos y con María Antonieta pudo haber sido pues ya la ambición, Sí, no lo sé. sí, sí, sí. ¿Quién va a querer un peluche de Jaimito el Cartero, no? Por ejemplo, En Tangamandapio, ¿no? en Que creo que, Tangamandapio. ajá, Oye, hay una historia bien bizarra de Jaimito el Cartero, que cuentan que, si no me equivoco, falleció en el set de grabación, no, no cuando estaban grabando, pero falleció en uno de los llamados, y quien lo encontró fue precisamente Roberto Gómez Bolaños en el set. o sea, el actor El actor, sí, murió, sí, sí, el actor, ok, que ahorita no recuerdo cómo se llama, de Jaimito el Cartero, pero falleció en uno de los llamados, y fue precisamente Roberto Gómez Bolaños el ¿quién que, lo, el que lo, quién lo lo encontró? encontró, sí, y eso lo cuentan en una de las autobiografías. Está bien bizarro, ¿no? Porque cuenta que lo encontró y dice, lo encontré, tenía los ojos cerrados, parecía que estaba dormido, pero como Jaimito el cartero siempre decía, quiso evitar la fatiga y así se quedó, dormido. Ahí hay como todos estos mitos alrededor del set, como estas historias no comprobadas, pero se decía que también en el set tenían un acosador, un Un stalker. acosador, Sí, un acosador de pues del set. sin Y Twitter. sí, 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 sí. Y que se metía a las tomas, a las grabaciones, y en muchas escenas del Chavo y de más cosas que grababan, sale este mismo personaje. Nadie sabe quién es, nadie lo ubica, no era parte ni de la producción, ni de los camarógrafos, ni de los que apoyaban con las luces, y salía ahí Aparecía. en las cámaras y era el acosador del set ahí del Chavo del Ocho. Ok, digo, en aquel entonces no sé qué tanta seguridad había en los sets de filmaciones y qué tan fácil era meterse a esta parte, pero pues imagínate en aquellos entonces un acosador, hoy tendrían 1000, ¿no? Sí, sí, justo, Y justamente. habrían X cantidad mucho, mucho mayor. Y hay contenido en YouTube, no mejor que el nuestro, obviamente, pero hay contenido, por ejemplo, creo que Dross tiene un capítulo justamente Chavo. de este acosador, no Ah, del Chavo, del acosador de
el set del Ok. Chavo del Ocho. Ah, sí, del acosador, no del chavo, del No, acosador. del acosador. ¿De Y ahí verdad? sí muestra las imágenes, las escenas donde la misma persona se ve pues que atrás de una ventana, ahí atrás del barril cuando la toma estaba enfocando otro punto áureo, etcétera. Ujú. Sí, sí, sí. Imagínate Sí, eso. ahí estaba el acosador. Ok, y nosotros haciendo capítulos del Chavo del Ocho cuando podríamos estar haciendo un capítulo del barril del Chavo del Ocho. Del puro Sí, barril. sí, sí. Oye, ¿cuántas veces apareció el barril del Chavo del Ocho? Algo ¿Cuántos así. barriles utilizaron diferentes durante todos los años del Chavo Y del sí, Ocho? y sí, y aparte se decía que se iba al barril por dos cosas, y aquí ya también tienen que ver ¿El acosador o el con Chavo? estos, no, el chavo, no, pues el acusador, pues imagino que salía ahí a tratar el fregadero. Em, Se decía dos cosas, ¿no? O que la viejita con la que vivía en el número 8 de la vecindad lo maltrataba, al igual que su mamá, y ahorita podemos ¿Ahondar un pasar poquito más? a ese tema. Él nunca conoció a su papá y su mamá lo olvidaba en la guardería. O sea, Sí. no iba por él, y cuando iba por él, la persona que atendía la guardería decía, bueno, pues, ¿quién es su hijo? Pues no sé, dame el que sea. Y pues ahí se llevaba cualquier chamaco, y el Chavo del Ocho, que ahorita les vamos a revelar el verdadero nombre del Chavo del Ocho, un nombre italiano, O sea se que, quedaba perdón, ahí. entonces a la mamá del Chavo del Ocho le gustaba que la aventaran cualquier chavo. Le gustaba, sí, ¿Sí? le aventaban los Sí. chamacos, sí, Ok. el que sea, hasta que se cansó de recibir chamacos y ya no fue por el chavo. Lo olvidó. Lo olvidó. ¿Y qué hicieron ahí en la guardería? Todo esto está en el libro titulado El diario del Chavo del Ocho, escrito por Roberto Gómez Valderas, donde da un poquito más de contexto del personaje. Y lo que hizo fue que lo mandaron a un orfanato, y en ese orfanato la cuidadora pues no era tan cuidadora. No tan cuidadosa. No era tan cuidadosa, y le daba sus madrizas y lo dejaba sangrando, etcétera. Ahorita nos podrás compartir algunos pedazos de este libro Tengo respecto a unos esas cosas tremendos. que es como que, ¿what? Y entonces él se va. Él se va del orfanato. Estaba lloviendo mucho el día en el que él decide irse al orfanato para ya no aguantar más violencia, y por la lluvia se mete a una vecindad, y es pues la famosa vecindad del Sí, Chavo. y ahí va precisamente esta parte. Yo pensaría que cuando encontré en internet, porque debo aclarar que lo busqué en internet en una página pues, de lectura de libros, supongo que ellos pagan los derechos, yo pago la suscripción y yo leo lo que ellos me dan. ¿Sí? O sea, no lo pirateo, yo pago una suscripción y ellos saben qué hacen. Donde precisamente decía el diario del Chavo del Ocho. Entonces, cuando yo veo el diario del Chavo del Ocho, pues lo que me espero encontrar, pues es comedia, que se caen, que rebotan, etcétera, ¿no? Pero me voy dando cuenta y ahora sí que hago un condorito, me voy para atrás y hago plop cuando voy viendo los relatos de este libro, porque, ojo, la temática es que el diario del Chavo del Ocho es escrito por el Chavo del Ocho y que únicamente Roberto Gómez Bolaños lo toma y corrige ciertas cuestiones gramaticales, de sintaxis, respetando cierta parte de la inocencia del niño del Chavo del Ocho. La inocencia. Pero vamos a ver cuál era esta inocencia del Chavo del Ocho, ¿no? Y fíjense nada más, dicen. Obviamente voy a tomar el segmento, ¿no? Sin contexto, porque el que quiere el contexto, dice que primero me quedé en la vivienda número 8, y todo tiene sentido, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo le recordaba a un nieto que ella había tenido. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas. Por eso yo la ayudaba, pero ella decía siempre, Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos. Hasta que en un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos y toda ella estaba quietecita, quietecita. Esa es la historia de cómo el Chavo del Ocho se quedó con el departamento 8. Ujú. Prácticamente nos está contando que encontró a la persona con la que vivía muerta. Muerta. Sí, pero lo Ujú. cuenta desde una historia, de una forma muy bizarra, creo yo. Sí. Muy fuera de contexto. Sí, y no solo esa parte, hay creo que algunos segmentos en donde no sé si le ofrecían, no sé qué cigarros o Sí, cosas así, ¿no? mochilas. Hay una historia con el mochilas que le ofreció su primer que de mota. Bueno, él Nunca, dice de fumar, pero yo lo interpreto como de mota.
El Mochilas era quien. El mochilas, era mochila y pues mochilas, ¿no? De hecho, a partir de estos relatos, la comunidad era o crítica o fan o biográfica de toda la trayectoria de Roberto Gómez Bolaños, empezó a hilvanar las historias, ¿no? Que creo que esto ya es muy común, no nada más en El Chavo del Ocho, sino en otro tipo de personajes que tienen como un multiverso, vamos a decirlo así. Y se comenta desde este tipo de descripciones que el Chavo del Ocho, al acabar su periodo infantil, era penso y de la parte de las drogas y todo eso, se convirtió justamente en el Chompiras, pues para poder, o sea, necesitaba el vicio, o sea, pasó de las tortas de jamón a los churros y necesitaba pues hacerse de dinero para comprar el vicio, y es Bendito que se internet. hace el Chompiras, ¿no? Todas estas cosas que se van especulando. Otra de las especulaciones, pues también bizarras, Yo ¿sabes pero qué digo? Especuleros. la neta, la neta. Pero pues de esos le da más saborcito al caldo. Que Don Ramón conoció a la Chimoltrufia y que ellos hubiesen sido o pudiesen haber sido los padres. Hay una versión que dice que la Chimoltrufia era la madre esta que lo olvidó y que lo dio en adopción, y a veces hacen referencia a varios capítulos de la Chimoltrufia haciendo alusión a que dejó a un A niño. un bebé. Así es. Así es. Entonces No, podría, la podría chimotrufia. especular que si ya hacemos como la relación de tiempo-espacio, pues quizá no cuadraría una y otra historia, porque ya no podría ser el Chompiras el chavo Pero crecido, mira, te ¿no? diré, la chimoltrufia, como dice una cosa, dice Dice la otra. otra, así Entonces no es. sabemos, ¿no? No sé. Y bueno, en la Chimoltrufia, a veces ella cantaba y salían unos gallotes, pero una de las cualidades que decían que tenía la Zacatecana, doña Florinda era Zacatecana, era que cantaba muy bien. De hecho, le decían la leche zacatecana. Era su mote artístico. Ah, no, ni leche zacatecana. La leche de Zacatecas. Sí. Fíjate, otra parte. Fíjate, hoy en día, Roberto Gómez Bolaños definitivamente hubiera sido cancelado. Ah, no, pero Puedo leer este párrafo, esta parte de este capítulo, sí se jaló los pelos bastante, ¿no? Y no cuáles, fíjate. Dice, igual, voy a comenzar a leer el párrafo que corté. No me pidan que lea todo, porque pues, tampoco. Estaban en la escuela y estaban preguntando qué querían ser de grandes y todo este rollo, ¿no? Dice, que, lo leo como chavo, porque muchas veces porque ya muchas veces nos hemos preguntado qué nos gustaría ser cuando seamos grandes, y yo nunca había sabido contestar nada. Los demás sí. A la Chilindrina le gustaría ser presidenta. A la Popis quiere ser actriz de televisión. Ñoño quiere llegar a ser dueño de muchos restaurantes. Godínez quiere ser futbolista y Kiko quiere ser como su mamá. Y ojo, o sea que Kiko es más idiota de lo que pensábamos. ¿Por qué hace falta ser idiota para querer parecerse a esa vieja chancluda que nomás se la pasa regañando a todo el mundo? Además, cuando la gente se hace grande, los hombres deben parecer hombres y las mujeres deben de parecer mujeres. O sea que Kiko va a ser de esos que se ponen aretes en las orejas. mira pues, no, ya me pasó a darle la madre a mí. Sí, O sea, una de las críticas actuales que, como bien comentas, ¿no? Ya hubiera, y lo hubo, no tenemos que venir tan a la actualidad. En varios países fue censurado porque decían que fomentaba o hacía elogio a la miseria, o sea, y a la mediocridad, como que ser pobres está bien, romantizaban la y pobreza. romantizaban la pobreza, la mediocridad, y varios estereotipos como Don Ramón, que debía 14 meses de renta y no se hacía nada, la violencia, los golpes. Hubo un capítulo que censuraron en donde le meten una madriza con un martillo al señor Barriga y todo eso, y lo tuvieron eh, que sacar del aire. La infidelidad, porque si atamos cabos, pues doña Florinda, de no percibir absolutamente nada, pues de dónde, pues del profesor Girafales, en fin, y fueron censurados por hacer promoción desde este discurso a los antivalores, y creo que ahí también se abre
un discurso que también estaría como a la opinión pública, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué postura podemos tener en esos tiempos o a la luz del día de hoy respecto al tema que comentas? Es comedia de su tiempo. Así es. No podemos hoy en día, recriminar algo cuando, pues, obviamente, hoy en día vivimos en otra cultura, y con la mano en la cintura podemos voltear atrás y decir todos los errores que cometió Roberto Gómez Bolaños, que a la luz del día de hoy, claro que están ahí, claro que aparecen. Igualmente este tipo de comedias. Exacto, ahorita hablamos del Chavo, Sí, pero si ajá. nos ponemos a ver lo que tú me digas en esa época, pues creo que Sí, tienen ideas muy y similares durante de 20, 30 años vamos a ser censurados muchísimo por lo que de lo estamos de ahorita, diciendo así el día de es. hoy, porque lo que estamos haciendo o diciendo en estos días no va a ser bien visto dentro de 20, 30 años, o quizás únicamente dentro de 10. Pero esta parte que critican mucho a don Ramón del se salía con la suya usando artimañas, engañando, pues era mucha parte de la comedia mexicana de aquel entonces. Cantinflas se salía con la suya con esta forma de hablar. Es decir, sí debía, sí tenía que pagar, sí lo llevaban ante un juez y se salía con la suya únicamente con esta habilidad de engañar. Y le tiraba la onda a mujeres casadas, por Sí, ejemplo. y era muy cusco, y era muy promiscuo, y era muchísimas cosas, al igual Tintán. Ujú. Entonces, hoy en día criticar únicamente a Roberto Gómez Bolaños por el personaje del Chavo y muchas otras cosas de romantizar la pobreza, pues Cantinflas siempre fue una persona pobre, que siempre vivía feliz siendo pobre y que no añoraba tener riquezas. Solamente Cantinflas, el gran acierto que tuvo es que sí representaba a la sociedad mexicana y tenía como valor la honestidad. Él sí decía, yo soy pobre, pero me voy por la línea, pero honesto. Hay una escena que me gusta mucho de Cantinflas, en donde él es un político y da un discurso ante la cámara. Por ahí les podemos poner el link o no lo sé, pero es un No gran podemos. discurso. Aquí va a aparecer, por aquí Aquí, en algún por, lugar. en Ya saben que algún aquí aparece. Ustedes ahí vean, aquí vean. donde alude en, bueno, yo creo que nunca podremos separar la política de la corrupción y él ensalza como la parte ética, a pesar de que el discurso ético nunca ha cabido como tal de manera genuina en la política. Y Sí, sí, no sé si la romantización de la pobreza, pero era lo que había. Ahora, otra cosa muy distinta es que el sector político haya aprovechado eso a su favor porque en ese entonces Televisa era lo único que existía, y no nada más Televisa, sino todos los vínculos que tenía respecto al comercio internacional con países como Chile. Y ujú, entonces sí, es verdad. De hecho, después de una gira en Chile es cuando se empieza a hacer la separación con Carlos Villagrán, donde él habla y dice, oye, güey, pues ya no te vamos a poder seguir pagando los derechos del personaje, pero tras esa gira, ellos están en el Estadio Nacional, en donde de fueron Chile. torturadas, de Chile, en donde fueron torturados varios estudiantes, varias personas, y Pinochet, dictador de este país, pues lo recibe y lo elogia. Ahí, por supuesto que habría un poco de crítica, pero bueno, también, ¿qué medios tienes para presentar tu trabajo? En los 70 era Sí, lo era que lo que había, había. era lo que había. Y también creo que la política y la televisión, que nunca van a estar separadas, por lo menos la televisión nacional, tienen que ir en una misma línea. Una de las críticas que se hizo fue, a ver, la dictadura censura todo lo que no le conviene y censuró un montón de programas, toda esta etapa dictatorial, no nada más en México, sino en América Latina. ¿Y por qué no censuraron todo el trabajo de Chespirito por siligismo? Y dirían, bueno, pues porque apoyaba a la dictadura, no es que apoyaba a la dictadura. Quizá algunos elementos convenían o por lo menos no afectaban a ciertas posturas políticas, pero ya de ahí que la actualidad lo haya metido a un discurso distinto es otra cosa. Sí, y que haya terminado envuelto en esa parte, digo, al final, no sé si Roberto Gómez Bolaño estaba consciente de lo que representaba, no solamente como un personaje o como un programa de televisión, sino a nivel social, cultural, pero también comentan que en aquel entonces Televisa y aquel nombrado cuarto poder, es decir, estos medios de comunicación que realmente se convierten en estas armas del gobierno, pues recordemos que Roberto Gómez Bolaños trabajaba para una empresa bastante poderosa llamada Televisa. Y sabemos todos que Televisa era a su vez una arma y representaba a todo lo que era la parte del gobierno del PRI.
y esa precisamente fue la parte llamada del Cuarto Poder, y Televisa en aquel entonces tenía dos grandes personajes o programas. Uno era Jacobo Zabludowski, que no te haga bobo Jacobo, y Canción de Molotov. la otra parte de Espíritu. Esas eran sus dos grandes armas que tenía Televisa para esta parte. Jacobo era de informa lo que queremos informar a la población, y el Chavo del Ocho lo hacían ver como esta parte de distraerlos de la realidad, ¿no? Por eso es que es tan criticada hoy en día toda el impacto que tuvo, porque el reclamo hacia Roberto Gómez Bolaños, o sea, el programa de Chespirito era parte del gobierno y fue utilizado como una distracción para no atender los verdaderos asuntos importantes del país, ¿no? Por así decirlo. ¿Te parece si entramos a la sección de datos random del Chavo del Ocho? Échale. Ahí va, fíjense. ¿Recuerdas la música de intro del Chavo del Ocho? Sí. Ok. Ahorita la vamos a poner por acá. Y esa intro creo que en la televisión mexicana es una de las intros más recordadas, por lo menos pues ya de la generación a la que pertenezco. Hoy en día, pues, los chavos que nunca lo vieron, pues no lo saben. Pero pues, precisamente qué seguidor del Chavo del Ocho no recuerda la música de intro. Pero fíjense que ahí le va. El intro de la música del Chavo, pues obviamente es muy pegadiza, muy instrumental, y la cortinilla del segmento más famoso de Chespirito está también relacionada con una historia de bastantes controversias y de una demanda millonaria, las cuales derivaron en reclamos por derechos de autor y precisamente una demanda comercial. ¿Dónde surge todo o cómo se da? Pues resulta que ahí existe un compositor un poquito conocido a Más o nivel, menos. a nivel mundial, ahí más o menos daba sus Beethoven. pininos, que era un perro que componía, que se llamaba Beethoven, ¿no? Así es. Que Con la tiene, turca que sí, la mía es. que tiene un gran mérito, porque ser un perro y tocar el piano, pues tiene No es. mérito Y extra sordo aparte. todavía, y sordo, además, entonces sí estaba bastante, y actor, porque Y hizo también. varias Sí, películas. sí. Entonces, el compositor Beethoven tiene una pieza en piano que se llama La Marcha Turca 113, número 4. Así tal cual. Y por aquí la tengo, no sé si la quieren escuchar. Échale. Porque es mi celular, no sé si tengo una tablet, pero mi tablet no le sé. Entonces, vamos a escuchar un poquito de la música de Beethoven. Ahí va. Lo vamos a reproducir aquí, pero aquí se las vamos a poner a ustedes porque traemos la tecnología. Ahí al tiro. Ahí va. Ahí va, esperen un momentito, escúchalo por acá, Miguel. Esta es la de Beethoven. Bueno, esta es la marcha turca del buen Beethoven, pero como diría el Chavito del Ocho, muchísimos años después existió un compositor llamado Jean-Jacques Perrey. Supongo que era francés, no sé yo, pero pues supongo. Un músico y productor francés, así pues aquí dice. Un músico y productor francés, pionero en el género electrónico, y Gershon Kingsley tomaron su base para el tema de Los elefantes nunca olvidan. ¿Y quieres escuchar un poquito de la canción de Los elefantes nunca olvidan? Pues ahora sí, agárrense de la silla porque esta es la canción de Los elefantes nunca olvidan de Jean-Jacques Perrey y Gershon Kingsley. Bienvenidos a su programa número 1 de la televisión mexicana, El Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito. ¿Qué crees? Que esta canción fue tomada de Los elefantes nunca olvidan, del buen Jean-Jacques Perrey y de Gershon Kingsley, pero Roberto Gómez Bolaños jamás le dio el crédito. ¿Sí? Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo, interpretado por el supercomediante Chespirito. Simple y sencillamente tomó la canción, la puso de intro, nada más y nada menos que en el programa más visto de toda Latinoamérica Unida, y jamás le dio un quinto a los autores, porque fueron dos. Entonces, deliberadamente se pirateó su música de intro.
¿Eh? Y me imagino que lo demandaron, Sí, no sé. esta es la parte curiosa, porque hoy en día cualquier cosa que se hace a nivel, bueno, en cualquier rincón del mundo, a través de las redes sociales, podrías enterar de cualquier cosa, ¿no? Este, por acá dice que el artista francés se enteró hasta el año 2009 que su música había sido utilizada en El Chavo del Ocho. Hasta el Hasta 2009. el 2009, imagínate lo que le tardó en llegar la información de, oye, bro, pues un vato allá en México está utilizando tu, tu, O un tu tipo muy canción. estoico Sí, con muchas cosas que hacer porque ya el 2009 pues ya había sí, como medios pasivos, ¿no? sí, Pero pero imagínate un artista de aquellos tiempos, me imagino que cuando toda la vida de las redes sociales no se sumó al tren de las redes sociales, vivía sí, en te otras digo, o sea, cosas, como en otro mood, ¿no? ¿sí? Y de repente le dijeron, oye, pues, ¿qué crees? Que un programa de la televisión mexicana está utilizando tu canción. Entonces, obviamente, cuando se enteró, procedió a demandar, pero no le salió tan caro, según yo tengo entendido, porque dice que los dos, Perry y Kingsley, mantuvieron su demanda en el año 2010 y un año después del inicio del pleito, la productora Chespirito y la cadena de televisión Televisa, Univisión y Galavisión le pagaron solamente $1 millón. Yo creo que es muy poquito, como derechos de Nada, autor o regalías por todo nada. lo que utilizó. No, pues estamos hablando que nada más en los primeros 10 años, 1.700 millones de dólares, 1 millón, o sea, mil Ujú. setecientos, o sea, Sí. nada, ¿no? Y pues sí, Televisa, otras, pero ¿te gusta ver Galavisión? No, 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 no. No, Prefiero no. no, sí, porque también era parte, ¿no? Creo que Sí, era parte de sí. ¿A ti te Televisa. gusta ver ganar a los Pumas, por ejemplo? No, a mí no, yo soy de mi azul Ok. como te decía, pero también es de Entonces, ¿a ti Televisa. no te gusta tanto la garra Puma? ¿A ti te gusta más la garra celeste? Sí, pero pues ahí no es una cuestión de garra, sino más bien de la cementera, pues que de hecho de menos a veces, pero pues aquí estamos después de varios capítulos, como siempre. Ok, ok, muy bien. ¿Traes por ahí algún otro dato curioso Sí, del show? sí, sí. Que decía hace ratillo, el verdadero nombre del Chavo del ¡Ah! Ocho, porque hubo un par de capítulos en donde decía Kiko, bueno, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo, y Y lo llegaba interrumpían, alguien, lo lo interrumpía o le interrumpían. daban un madrazo o lo que sea. Bueno, pues ahí les va. El nombre del Chavo del Ocho, que a la letra es el nombre de una persona que sí existió y que por aquí les vamos a dejar la imagen para que vean lo distinto que era. El nombre real del Chavo del Ocho fue Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, que fue un actor, un sex symbol italiano del cine mudo, y le decían Rudo Valentino. Este tipo que pueden ver por acá, peinado hacia atrás con un montón de gel, siempre de traje, con su mollito muy elegante, italiano él, y tal cual el nombre del actor fue el que eligió Eligió Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños. Era un referente para él en la cuestión actoral. Y no sé por qué, porque no le encuentro con mucha similitud. Te digo, era un sex symbol, y ahorita que lo vean en la imagen verán. Pues ese le hizo como clic para ponerle al Chavo del Ok. Ocho. Hay cosas que yo prefiero mantener en el anonimato o desconocer, y el nombre del Chavo del Ocho es una de esas cosas que prefiero no conocer. Me quedo con que el Chavo del Ocho nunca dio su nombre, nunca nos dijo cómo se llamaba. Entonces, en este capítulo voy a editar esta parte de Migue y no se va a escuchar nada. Sí, voy a poner la canción de intro del Chavo, porque nadie aquí en México nos van a arruinar la infancia. Definitivamente. No, sí, no tengo idea de por qué, pero bueno, pues fue. Yo creo que más bien fue una cuestión que ya muy posterior a la creación del personaje, al escribir este diario del Chavo del Ocho, pues lo puso como dato, ¿no? Ok. Ahí va otro, esos datos bien random que a veces nos encontramos en internet. Dije, ¿sabías tú que los personajes del Chavo del Ocho representan los 7 pecados capitales? Sí, algo así había escuchado, y eso creo que sí me hace mucho sentido. ¿De verdad? Sí, no nada más porque
sí puedes encontrar una relación mucho más estrecha respecto a otro tipo de mitos que, por ejemplo, que decían que favorecía el ocultismo en capítulos de Satanás, donde estás, y que había algunos carteles en Don Ramón, por Ujú. ejemplo. Son Y la especulaciones. bruja del La 71. bruja del 71, cuando levita la escoba, que ya es más como por crear morbo. Pero esto de los 7 pecados capitales es muy de uso en el arte, en la música, en la escultura, en el cine, que ya hemos hablado Ujú. de ello. Y hay una relación muy cercana a los 7 pecados capitales en la personificación de la vecindad. Muy clarita la envidia, por Ujú. ejemplo, en caso de Kiko, la gula, en el caso del Ok, chavo. ahí va, porque yo tengo otros datos. Ok, Yo ok, ok. tengo otros datos. Échale. Fíjate que ahí va. Dice, cada uno de los personajes que posiblemente estaban en la vecindad interpreta o representa, perdón, porque interpretaban al personaje, pero representaban a uno de los pecados capitales. Dice que el señor Barriga es acusado de representar a la avaricia. Ujú. Doña Cleotilde está relacionado con la La lujuria. lujuria, con su error. Ujú. Don Ramón, sin duda, remite interés. Doña Florinda habrá encarnado la soberbia. Ñoño sería el rostro de la gula. Ahí tú Ah, ok. comentabas que el Que chavo, el chavo, ok. pero pues realmente el chavo pues nada más tenía hambre, o Hombre, sea, él sí, nada más tenía, ok, él se ya. soñaba una torta de jamón porque no comía, Ya. sin embargo Ñoño pues comía en Es exceso, verdad, según sí, sí, esta sí, es parte, ¿no? cierto. Ujú. Kiko representaba la envidia porque como diría la canción, recuerda que, El chavo no tenía nada, sí, pero Kiko Kiko lo lo envidiaba envidiaba. porque el chavo Ujú, no tenía nada, ¿no? ujú, Una cosa, ujú. así. A la Chilindrina le tocaría presentar, perdón, a la ira. Solo basta recordar sus berrinches y precisamente que el único que estaría libre de cualquier pecado capital sería el chavo. Mira, pues. Chavo Chavito. Ok. Está fuera, ¿no? El corazón puro. Sí, corazón, corazón puro. Corazón, corazón. Ujú. Ujú. ¿Cómo Sí, y es? sí, 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 podría ser sentido. También, si lo queremos asociar por fuerza, pues estos 7 pecados capitales también resultan características a veces inherentes al ser humano, ¿no? Que las Sí, tengamos más o menos totalmente. desarrolladas, pero también se les podría asociar, ¿no? Digo, y creo que al diferenciar a los personajes o al crear cualquier tipo de show, llámese comedia, actual, definitivamente vamos a poder dar interpretaciones de cualquier. Es decir, ahorita podríamos Claro, agarrar el elenco de Friends o los personajes de la Friends casa de los y famosos o decir, cualquier mira, cosa, interpreta estos esto, güeyes bien interpreta el otro, calientes. simplemente por una característica Exacto, y ya lo ponemos como que es la representación, ¿no? exactamente. Creo que también es uno de esos mitos bien jalados de los pelos sobre el Chavo del Ocho. Muy bien, ¿qué otro datito tienes por ahí? Qué más tenemos? Pues lejos de lo que se haya mencionado, pues el juicio de la chilindrina duró 12 años. 12 años, sí. Duró 12 años y además pues tenía todo en contra, nada más abogados no solo de Roberto Gómez, sino de Televisa. Imagínate el monstruo que tenía enfrente y ella decía, pues yo tengo a mi derecho de ser y adiós. Y al final, en el 2000 no recuerdo exactamente cuándo se da la resolución, pero fue a favor el fallo Ujú. de la chilindrina con los derechos de interpretación hacia Y, ellos. y es curioso porque Kiko lo perdió Sí. el juicio Ujú. y la Chilindrina, no sé, qué pruebas o qué hizo diferente Kiko que precisamente ella sí lo llevó a que su personaje ganara y en el Chavo Animado, no sé si recuerdas la serie del Chavo Animado, Sí. la Chilindrina no aparece precisamente porque ya no Ujú. tenían los derechos Los del derechos de personaje ella, y así Kiko es. sí aparece Sí, porque seguía porque siendo seguía parte siendo de... parte Sí, de la sí, sí. firma. ¿Sí? Ujú. Y otro dato ahí curioso es eh, como un dije que tenía Carlos Carlos Villagrán. Villagrán con todas las letras pues de los actores y también se especulaba que tenía cierto esoterismo y que además presagiaba el orden de muerte de los personajes porque vaya usted a saber y opine usted si es así o no, pero hasta ahorita sí se ha cumplido el orden de muerte de los personajes Según el dije que según esa traía ahí, cosa que tiene ahí. ahora sí que según dije, el dije. Según dijo el dije, Ajá, así está. pero también sí, hubo un capítulo, no sé si lo recuerdes o lo recuerden ustedes, donde hay una como sesión espiritista. Se De los supone que se espíritus movía chocarreros. los chocarreros y que se supone que a partir de ahí al Carlos Villagrán le sucedió no sé qué madre y ya de ahí también se agarraron para decir que él
dije que desde entonces usa, tenía una cuestión sobrenatural. Y algo que reforzó la idea fue que justamente pues el orden de muerte hasta ahorita pues se ha cumplido. Cumplido. Yo creo que a través de después de ese capítulo, a Carlos Villagrán se le inflaron los cachetes de marrana flaca. Así es, se le quedaron, así fue como su posesión demoníaca. Sí, sí, sí. Y es algo que hasta la fecha él conserva, ha hablado al respecto. Y también por ahí si quieren checar. La parte de los espíritus chocarreros, recuerdo mucho ese capítulo, y espíritus chocarreros hoy en día es parte del argot popular mexicano, ¿no? Ujú. De seguro fueron espíritus chocarreros lo Ujú. que hicieron. Ese es el impacto que precisamente tenía el Chavo del Ocho en la televisión mexicana o en la cultura mexicana. Dejemos a un lado si fue buena comedia, regular comedia, si Roberto, por ahí dentro del speech de Carlos Vallarta, él dice que Roberto Gómez Bolaños era un escritor huevón, precisamente por esta parte de que volvía a tomar los guiones, Sí, ¿no? reciclaba Sí, chistes. los Sí. chistes, toda esta parte. Yo creo que fue yo lo podría más clasificar como más que huevón, más ambicioso o sobreexplotado. Ya no conozco cómo funcionó, pero es que el brother se mantuvo 25 años vigentes. ¿Qué Ujú, tantos chistes? Porque él era guionista. ujú, Creo que era el único guionista que tenía el ujú, programa, ¿no? sí, Porque le de gustaba todos, acaparar todo. ajá. Entonces, ¿cuántos chistes podría crear nuevos a través de 25 años, no? Es como este chiste que parece en South Park de que quieren hacer cosas nuevas y no, eso ya lo hicieron los Simpson. No, eso ya lo hicieron los Simpson. No, después de tanto tiempo puedes innovar con los mismos personajes haciendo lo mismo y ojo, 25 años ininterrumpidos. Ujú, No era así como que, bro, tómate un año, refréscate, piensa las ideas y vente renovado. Era entrale en chinga porque en ujú. una semana sale el nuevo capítulo y tienes que lanzar. Obviamente, sí, recicló muchos de los guiones, pero duró 25 años al aire el cabrón. ¿Y qué te parece si otra de las curiosidades, como ya lo hemos venido hablando durante este trayecto, es que Roberto Gómez Bolaño se obsesionó de gran manera con la letra Che? Hoy en día creo que ya no aparece la letra Che en el abecedario, ya es CH, Ujú. pero en su momento se obsesionó con la letra Che, siendo tanto así que la mayoría de sus personajes comenzaban precisamente con esa letra, como Chapulín Colorado, Luego Chapatín, Doctor Chapatín, el Chavo del Ocho, estaba el Chompiras, el Chompiras, la el Chilindrina, Chilindrina, cuando era el Chaparrón portero, Chaparrón Bonaparte, Bonaparte, era Chambón Chambón, también, el propio Chespirito. Chespirito, que era como que la marca más grande, Algunas expresiones como se me chispoteó, Chanfle, me lleva el chanfle, ajá, también. ujú. Manejaba mucho este juego Los con la espíritus letra Che, chocarreros, espíritus ujú, chuparreros. Sí, ujú. jugaba muchísimo con la Con la letra letra Che. Che, que era un sello mexicano, o sea, a Sí. diferencia de Estados Unidos o de otros países, era algo que nos caracteriza. Ujú. La chimotrufia, La también por aquí. Bueno, chimotrufia, la chilindrina también, tienen por aquí bastantes. El charrito, que era un personaje que no era tan famoso, pero también estaba por ahí. Vicente Chambón era la parte del el reportero reportero, que ajá. jugaba. Y ya dentro de los gangs o cada uno de los personajes, pues estaba frases como el chanfle, la chiripiorca, Ah, la chiripiorca, sí es cierto. sí, que ahí le Ujú. daba Lo tenían que mojar. sí, Ujú, le tenía que aventar agua en ujú, la cara, a Chaparrón una parte. ujú. El Chipote Chillón, Ah, el chipote. las Ujú. pastillas de Chiquitolina Chiquitolina, y la chicharra paralizadora, ¿no? Que era sí, la que hacía que todo el mundo se separara. congelara. Ujú. Ajá, ¿sí? Vamos a ver unas frases típicas del Chavo. Obviamente ya vimos el chanfle. No contaban con mi astucia. Chapulín. Cállate, cállate, que me desespero. Obviamente era de De Kiko, Kiko, pero del programa. Es que no me tienen paciencia. el chavo, Chavo, síganme los buenos. el chapulín. Se aprovechan de mi nobleza. Cha- Chapulín, no, Chapulín, ah, sí, cierto, Chapulín sí, sí, cuando lo sí. mandaban a hacer Ah, sí, algo sí, que él sí, no sí, 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 quería. sí. Ah, ¿De sí, quién sí. Es Chapulín? verdad. Se aprovechan de mi Sí, sí, nobleza. sí. Sí. Me doy. Kiko, Kiko. es Kiko. Ujú, Ujú. ujú. Yo como digo una cosa, Digo digo, la otra, la chimotrufia. Calma, calma, que no pan del cúnico. el chapulín. Chapulín. Y aparte el Chapulín me encantaba con los refranes que los decía Ah, sí, chuecos, como ¿no? dice Sí, el sí. viejo y conocido refrán, decía cualquier tontería. Más vale pájaro en mano, más vale chaqueta. No, esa no la dijo, esa no la dijo. O Sí, no al aire.
No, ¿sabes cuál otra es hoy en día que sigue utilizando? Ya valió barriga, señor. Ah, sí. Sí, sí, sí es cierto. Sí, así que ese juego de palabras, hoy en día se sigue Sí. utilizando. Ya valió barriga. Las antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. El chapulín, Chapulín. ¿no? Grandes frases que por ahí acuñaron los personajes de Chespirito y que pues, hoy en día seguimos recordando. Así es, el Ustedes- ta-ta-ta. El ta-ta-ta del, Ah, del ta, cuando se yo pensé que era enojaba. ratatatá, Ta-ta-ta-ta-ta. Ese fue Wisin y Yandel. ese fue otro. Los extraterrestres. Que ni si fueron de ellos. Esa es una, no es una canción brasileña. ¿Ah, una canción ¿Verdad? Sí, brasileña? es una canción brasileña. ¿Cómo es posible este suceso? Así es. Muy bien, entonces, por favor, ustedes también colóquenos en la caja de los comentarios qué frases de Chespirito, de sus personajes recuerdan. También colóquenos si ustedes son pro Chespirito, contra Chespirito, neutro Chespirito, y también déjenlo en las cajas de los comentarios. Así es, que otros temas con base en eso es que seguimos haciendo contenido. Y el próximo capítulo viene bastante interesante, ¿Cuál viene? ¿Cuál hablando viene? de México y del Chavo del Ocho, que fue parte importante. Pues hablaremos de un México bizarro. Ah, ya me acordé, sí, 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 sí. Datos increíbles de México, pero que son ciertos. Así es. Así Así que es. datos difíciles de creer. Sí, pues. Inimaginables. Vamos a explorar la historia que nunca nos contaron en la escuela y que es mucho más real de lo que, más real y más bizarra de Sí, lo que nos imaginamos. totalmente. Entonces, por favor, los invitamos a que le den clic a la campana. Por favor, suscríbanse para que le lleguen todos los recordatorios de cuando hay un nuevo capítulo. Recomiéndenos, compartan, denle me gusta, denle like. Ya estaremos en más redes sociales, se los prometemos. Así Y no olviden recomendarnos, compartirnos y los amamos. Estamos en YouTube, en Spotify y pronto estaremos en más. Sí, en todas las otras que hay. En OnlyFans, en todo. High Five y todo. En todo. Sí, Así sí. es. Por lo pronto, Miguel, nos despedimos. Claro que sí. Entonces nos despedimos, nosotros decimos Bye. adiós.